Bueno, en esta presentación vamos a hablar de neuralgia trigémino, algunas generalidades, tomando en cuenta de que es una patología que si bien es frecuente, de todas formas se ve y pudiera verlo el médico general, ¿ya? Cuando uno habla de algia facial, la verdad es que lo más común es que sea la neuralgia del trigémino. Ya tiene una incidencia de 4 en 100.000, generalmente población mayor, más en mujeres. La gran mayoría de las veces es idiopático en el sentido de que no se puede encontrar una lesión estructural importante que esté generando el cuadro. Una MAP, un aneurisma, un tumor, ¿cierto? Alguna lesión isquémica. Pero de todas formas se ha visto de que esto llamado idiopático generalmente es por alguna microcompresión vascular y ha tenido cierto mucho desarrollo, vamos a ver después en el tratamiento, la microcirugía, ¿eh? Para las situaciones en la cual no hay una lesión estructural, como digo, importante que esté provocando la situación y el tratamiento médico fracase. Generalmente es unilateral, excepcionalmente es bilateral y generalmente se afecta la segunda y tercera rama, ¿ah? En los casos en que es idiopático. Como vamos a ver después, un signo de alarma de que sea una lesión estructural importante es que tenga compromiso la primera rama. Y en general, especialmente en el primer enfrentamiento de un paciente con neuralgia al trigémino, uno debería siempre estar muy atento y ser activo en descartar una causa estructural secundaria. Hay algunas banderas rojas, algunos puntos que nos obligan con mayor razón a descartar lo estructural, pero en general uno debería tener una actitud agresiva en ese sentido. Entonces, el quinto par tiene que ver con la sensibilidad de la cara, con el reflejo corneal, la vía aferente, y también tiene que ver con la parte motora, ¿cierto? Los músculos masticadores, y ojo que el reflejo masseterino tiene aferencia y eferencia por el quinto par. Tiene núcleos sensitivos, núcleos motores, y en ese sentido es bastante peculiar porque es un par craneal que sus núcleos atraviesan todo el tronco. Si bien tiene origen aparente en protuberancia, atraviesa todo el tronco. Y el otro hito importante anatómico es el ganglio de Gasser, donde ¿cierto? Se ubica la bifurcación de la rama oftálmica, la maxilar y la mandibular, a la primera, segunda y tercera rama. O sea, aquí está lo que les digo, que los núcleos, si bien el origen aparente es en el puente, lo que uno ve, los núcleos, los diversos núcleos sensitivos de motoría atraviesan todo el tronco. Y aquí está el ganglio de Ganser, ¿cierto? Donde van las diferentes ramificaciones del trigémino. Entonces está la división B1, la rama oftálmica, que tiene inervación del ojo, la frente, la nariz. Está la división B2 maxilar, que son los dientes, la encía, el labio superior, párpado inferior, lateral de la nariz, ¿cierto? Esto es un detalle importante, que estos dos son sensitivos. Y la división B3 mandibular, que es sensitivo y motor, afecta la mandíbula, los dientes, la encía, pero ojo, que afecta la mandíbula, ¿cierto? Pero se respeta el ángulo de la mandíbula. ¿Ah? Una típica pregunta que uno le hace al paciente cuando hay sospecha que no sea una neuralgia al trigémino y no se esté respetando, entre comillas, en forma tan exacta la anatomía o algún cuadro conversivo, por ejemplo, uno hace hincapié en esta zona porque no está inervada por el trigémino. Entonces, si el paciente insiste mucho con que tiene dolor en esta zona, uno dice, bueno, acá hay una situación que no se corresponde con la anatomía. El reflejo masseterino normalmente está ausente o disminuido. Cuando hay pérdida de control central, alguna lesión central se exacerba, así que uno debería encontrarlo o ausente o disminuido. El reflejo corneal, la aferencia es por el quinto y la diferencia por el séptimo par, por el facial. El reflejo gabelar, que es como una maniobra que uno busca cuando hay una respuesta arcaica, ¿cierto? Solo uno o dos parpadeos, no más que eso. Y la sensibilidad, la idea de explorar cada rama por separado, fijándose, como ya les comenté, en que se cumpla la anatomía, porque en la neuralgia del trigémino es muy respetuoso, por ejemplo, si tengo el compromiso maxilar, es muy respetuoso de esa inervación, no se pasa para el otro lado y respeta claramente esa zona. Ya si se pierde lo anatómico, uno ya empieza a sospechar que no sea un cuadro, por ejemplo, de la neuralgia del trigémino, que no lo sea y que pueda haber otro diagnóstico. ¿Ya? Acá está el reflejo corneal, que es muy importante porque, como ya comentamos cuando hablamos de compromiso de conciencia, nos habla un poquito de indemnidad del puente, ¿no?
aferencia del quinto, eferencia del séptimo. ¿Y cuál es la clínica de la neuralgia del trigémino? Son dolores en paroxismos. No es que el paciente esté todo el día con el dolor, sino que son paroxismos rápidos, como una descarga eléctrica, urente, y que se va distribuyendo por la rama del trigémino, generalmente cuando es idiopático, segundo o tercera. Duran segundos a minutos, son cosas breves. Insisto que no es que el paciente no esté un día entero con el dolor. Lo que pasa es que es muy doloroso, por lo tanto el paciente como que anda asustado de que le pueda dar estos ataques. Y interataque el paciente está asintomático, ¿ya? Uno de los detalles son los puntos gatillo, que el paciente se pasa a llevar la zona, la rama que le está generando el dolor, se lo pasa a llevar, no sé, porque se maquilla o porque se afeita el hombre, y tiene cierto este dolor como que se reproduce, y por lo tanto el paciente está como un poquito temeroso a que esto puede ocurrir, y muchas veces llegan a la consulta sin maquillarse, o algunas veces bien característico un paciente que se afeita un puro lado de la cara, ¿cierto? Por este miedo a que el punto gatillo desencadene la crisis. La mayoría de los casos idiopáticos, y como les comentaba, se ha visto que estos casos llamados idiopáticos es por microcompresión de vasos, ¿cierto? Que están en contacto con el nervio, pero siempre hay que tratar de descartar alguna causa estructural importante que esté provocando esto, por ejemplo una MAD, por ejemplo un tumor del ángulo pontocerebeloso, etcétera. ¿Mm? Entonces, acá aparece una lista larga, ¿cierto?, de lesiones que son importantes, por ejemplo, ramas vasculares, por ejemplo, tumor, por ejemplo, un infarto, alguna lesión, una esclerosis múltiple. O sea, hay situaciones estructurales importantes que pueden estar provocando esta patología, y en general, cuando hay una lesión estructural importante, no idiopático, uno ve de que es un dolor atípico. Por ejemplo, que sea bilateral, por ejemplo, que no responda al tratamiento médico, por ejemplo, que sea la primera rama, la rama oftálmica, o que se presente en pacientes más jóvenes, o que tenga algún déficit sensitivo asociado. Por ejemplo, en un paciente con neuralgia del trigémino idiopático, uno saca el reflejo corneal y no hay problema, uno ve las sensibilidades de la cara y no hay ningún problema. A diferencia de que haya alguna lesión, un tumor, una esclerosis múltiple, algo más asociado, ahí el paciente, además de la neuralgia del trigémino, puede tener alterado el corneal, o puede tener una anestesia de la cara, etc. Esto, lo otro también que tiene que llamar la atención, que haya dolor intercrisis, también nos debe hacer pensar en alguna causa estructural importante, o que tenga cualquier focalidad, por ejemplo, que esté dentro de un síndrome alterno el cuadro, o dentro de un síndrome del ángulo pontocerebeloso, que ahí se puede afectar el sexto par, el séptimo, además del quinto, puede haber síntomas también cerebelosos, etcétera, etcétera, etcétera. Que sea resistente al tratamiento médico también nos tiene que hacer sospechar que haya algo más, que sea bilateral, y como ya comenté la primera rama. El diagnóstico generalmente es clínico. De hecho, uno al paciente cuando lo ve, especialmente en la consulta en el policlínico, el paciente puede que no esté con dolor, sino que él te cuenta con la historia, te va contando, y uno se hace la historia y hace el diagnóstico. El examen físico, si es una neuralgia del trigémino idiopático, también no va a estar presente. Por lo tanto, es muy importante esto que le acabo de comentar, recalcar el tema de la historia. Un dolor en paroxismo, rápido, como que quema, que el paciente te relata que se pasa a llevar y se reproduce este dolor, y un dolor que sigue, la rama, ¿cierto?, afectada, generalmente la segunda o la tercera, que no pasa para el otro lado. Antiguamente se le daba mucha importancia al tema de las banderas rojas para hacer una imagen. Hoy en día, con la disponibilidad de imágenes y tomando en cuenta, ¿cierto?, de que tiene su rango de error el hecho de sacar las banderas rojas o el mismo examen físico, hoy día se pregona en un primer enfrentamiento con el paciente con neuralgia del trigémino tener una imagen de calidad de fosa posterior. ¿Y cuál es una imagen de calidad? Una resonancia. Incluso hay un protocolo que se llama Fiesta, por sus siglas en inglés, donde se ven bastante bien los pares craneales, y es lo que se pide hoy en día, ¿ya? Antiguamente uno insistía mucho con alguna imagen como esta cuando solo habían banderas rojas, eh, y el resto se pedía un escáner solamente. Hoy en día uno debería, si tiene un primer enfrentamiento, ir a la resonancia, con mayor razón, por supuesto, si es que hay alguna bandera roja presente.
Y de nuevo recalcar de que la historia es muy importante, porque en una buena cantidad de casos que una neuralgia del trigémino idiopático, yo voy a sacar el diagnóstico por historia, el paciente no va a tener alteraciones al examen físico. Y el tratamiento en general, si es que yo veo que tiene una imagen con alguna lesión estructural importante, un meningioma, un tumor, una esclerosis múltiple, un infarto, una MAB, un aneurisma, bueno, obviamente hay que tratar eso inmediatamente. Pero si yo tengo una resonancia que aparece normal y el paciente tiene su neuralgia del trigémino, bueno, ahí obviamente que la opción es medicamento. ¿Y cuál es el medicamento que tiene más evidencia y en general anda bien en cuanto a efectividad? La carbamazepina. ¿Cuál es el problema de la carbamazepina? Que tiene efectos secundarios y que tiene que ser en dosis de a poquitito, ¿cierto? Creciente, puesto que los efectos secundarios son muy severos si es que uno da la dosis total inmediatamente. Por ejemplo, si uno da 200 cada 8 el primer día, el paciente se va a sentir pésimo, va a abandonar el tratamiento. Entonces, uno le deja un cuarto de esa dosis, ¿cierto? Al día, la primera semana, la segunda semana va subiendo cada 12 puede ser, la tercera puede ser cada 8. Entonces, recién uno va a instalar el tratamiento a las 3 semanas. Y eso es uno de los problemas de la carbamazepina, de que el paciente obviamente quiere un resultado rápido, ¿ya? Los otros medicamentos que se pueden ocupar, la gabapentina, también se ocupa la pregabalina, el topiramato, pero en general el que tiene más efectividad es la carbamazepina. Pero insisto, ¿cuál es el problema? Su efecto secundario y que hay que instalarlo en forma lenta. Hay una formulación que se llama oxcarbamazepina que tiene un poquito menos de efectos secundarios, se puede dar cada 12 horas, pero el problema es que es muy caro. Entonces eso también limita su uso. En cambio, la carbamazepina con todos sus peros está en todos los consultorios, ¿cierto? Y es barato. La fenitoína, fíjense que se ocupa algunas veces cuando el paciente llega en agudo con una crisis de neuralgia del trigémino y se puede cargar, así como uno carga a un paciente epiléptico, con todos los cuidados de la monitorización, se puede cargar al paciente y después hacer el puente hacia la carbamazepina, que tiene menos efectos secundarios a largo plazo y más efectividad en estos casos. Hasta el 50% de los casos tienen mal respuesta al tratamiento médico, porque no pasa el dolor o porque tiene efectos secundarios, ¿cierto?, en el paciente, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un paciente que la resonancia se informa normal, instalo tratamiento médico, pero por ese motivo el paciente no anda bien con el tratamiento médico, ojo que hoy en día hay técnicas, especialmente la microdescompresión, porque en muchos de estos casos llamados idiopáticos, de todas formas puede haber una microcompresión vascular en el nervio que está provocando la clínica y pudiera tener esa opción el paciente, ¿ya? Y fíjense que esto no es menor esta opción, porque antiguamente la opción era cortar el nervio o hacer una alteración química, ¿cierto? Y se le inyectaba algún químico y claro, el paciente el problema que tenía era que quedaba sin sensibilidad. Hoy en día con técnica de microdescompresión los pacientes pueden andar bien, ¿ya? Y es importante porque hay algunos pacientes, se ha descrito, incluso pacientes que se han suicidado, ¿cierto? Por una neuralgia del trigémino que no ha sido posible controlar. Y acá, ¿cierto? Se ve cómo está el nervio trigémino y tiene aquí, ¿cierto? Una arteria que está comprimiendo. Y aquí donde les comento, muchas veces se llama idiopático porque no se pudo diagnosticar esto con una imagen, pero al hacer la microdescompresión se ve que efectivamente hay una microcompresión y el paciente con esta microcirugía anda bien. Entonces, en general, la mayoría de las veces es idiopático, pero de todas formas siempre es bueno descartar lo estructural, más aún si es que hay signo de alarma. Como les digo, hoy en día cada vez la tendencia es ya a realizar resonancia de cerebro, ¿cierto? Que me da mejor información de la fosa posterior. Pero con mayor razón voy a ir a la resonancia si es que tengo bandera roja, ¿ya? El tratamiento médico, como les digo, lo que tiene más evidencia en el tiempo ha sido la carbamazepina, pero el problema son sus efectos secundarios y que la instalación es lenta. Y para casos que si bien la resonancia no me muestra alguna lesión estructural importante, ojo que también puede haber posibilidad de microdescompresión, ya especialmente si es que el paciente tiene mala respuesta al tratamiento médico.